Historia del cristianismo, escrita por Justo L. González. Capítulo 16. La reacción cismática, el donatismo. Lo que se debate entre los donatistas y nosotros es dónde está este cuerpo de Cristo que es la Iglesia. ¿Hemos de buscar la respuesta en nuestras propias palabras, o en las de la cabeza del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo? Agustín de Hipona. Como señalamos en el capítulo anterior, no todos los cristianos se sentían satisfechos con el nuevo estado de cosas que resultaba de la política religiosa de Constantino. Pero, mientras los monjes sencillamente se retiraron al desierto sin romper sus lazos con la Iglesia, hubo muchos otros que sencillamente declararon que el resto de la Iglesia se había corrompido y que ellos eran la verdadera Iglesia. De los muchos grupos que adoptaron esta actitud, el más numeroso y duradero fue el donatismo. El donatismo surgió de una cuestión escabrosa con la que ya nos hemos topado en la primera sección de esta historia. Se trata de la cuestión de los caídos. Después de cada periodo de persecución violenta, la Iglesia tenía que enfrentarse a la cuestión de qué hacer con los que habían sucumbido ante las amenazas o las órdenes de las autoridades y ahora pedían ser restaurados a la comunión de la Iglesia. En el siglo III, esto produjo en Roma el cisma de Novaciano, y en Cartago, en el norte de África, Cipriano tuvo que defender su autoridad como obispo frente a quienes sostenían que eran los confesores quienes tenían el derecho de readmitir a los caídos. Ahora, en el siglo IV, la cuestión cobró particular importancia en la misma región. Allí la gran persecución había sido más violenta y producido más apóstatas que en cualquiera otra parte del imperio. Obispos hubo que entregaron a las autoridades sus copias de las Escrituras para evitar mayores calamidades sobre sus congregaciones. Otros entregaron libros heréticos, haciéndoles creer a las autoridades que se trataba de las Escrituras cristianas. Otros obispos y laicos sucumbieron a la presión del Estado y adoraron a los dioses paganos. De hecho, el número de estos últimos fue tan grande que algunos observadores nos cuentan que hubo días en que las gentes no cabían en los templos paganos. Por otra parte, no faltaron cristianos que se mantuvieron firmes en la fe y que por causa de ello sufrieron cárceles, torturas y muerte. Como en otros casos anteriores, los miembros de este grupo que lograron sobrevivir recibieron el título de confesores y se les veneraba por la firmeza de su fe. Pero algunos de ellos, a diferencia de los confesores del tiempo de Cipriano, se mostraron harto rigurosos para con los que habían seguido otro camino. Entre estas personas a quienes los confesores rigoristas condenaban estaban los obispos que habían entregado las Escrituras, pues, decían los confesores, si alterar una tilde de las Escrituras es un pecado tan grande, cuanto mayor no lo será entregarlas para que sean destruidas. Así se empezó a dar a algunos obispos y otros dirigentes el título ofensivo de traditores, literalmente, entregadores. En esto estaban las cosas cuando, poco después de cesar la persecución, el episcopado importantísimo de Cartago quedó vacante. Ceciliano fue electo obispo. Pero esta elección no contaba con la simpatía popular y pronto fue electo otro obispo rival, Mayorino. En estas elecciones hubo por ambas partes intrigas y maniobras que no es necesario reseñar aquí. Baste decir que cada uno de los partidos tenía suficientes razones para decir que el proceder de sus contrarios había sido, a lo menos, irregular. Cuando Mayorino murió poco tiempo después de ser electo obispo, sus partidarios eligieron como su sucesor a Donato de Casanegra, quien dirigió la política de sus seguidores por más de 40 años. Por esa razón esos seguidores recibieron el nombre de donatistas. Naturalmente, el resto de la Iglesia no podía tolerar este estado de cosas, pues solo era dable reconocer como legítimo a un obispo de Cartago, y no a dos que se disputaban el cargo. Pronto el obispo de Roma, y varios otros de las ciudades más importantes del imperio, declararon que Ceciliano era el verdadero pastor, y que Mayorino, y después Donato, eran usurpadores. Constantino siguió la misma pauta, y envió instrucciones a sus representantes en el norte de África en el sentido de que reconocieran solo a Ceciliano y los que estaban en comunión con él. Esto tenía importantes consecuencias prácticas, pues Constantino estaba promulgando legislación en favor de los cristianos, tales como la exención de impuestos para los clérigos. Solo quienes estaban en comunión con Ceciliano podrían entonces gozar de tales beneficios, así como de importantes donativos que Constantino estaba haciendo directamente a la Iglesia. ¿Cuáles fueron las causas del cisma donatista?
Hasta aquí no hemos hecho más que narrar la historia externa de sus comienzos. Pero el hecho es que el cisma tenía profundas raíces tanto teológicas como políticas y económicas. La justificación teológica del cisma se encontraba en la vieja cuestión de la restauración de los caídos en tiempos de persecución. Según los donatistas, uno de los 3 obispos que habían consagrado a Ceciliano era traditor, es decir, había entregado las escrituras, y por tanto esa consagración no era válida. Ceciliano y los suyos respondían diciendo, primero, que el obispo en cuestión no era de hecho traditor y, segundo, que aunque lo fuese su acción de consagrar a Ceciliano era todavía válida. Luego, aparte de la cuestión factual de si ese obispo, y otros en comunión con Ceciliano, había flaqueado, estaba la cuestión doctrinal de si una ordenación o consagración hecha por un obispo indigno era válida o no. Los donatistas decían que la validez de tal ordenación dependía de la dignidad del obispo. Ceciliano y los suyos respondían que la validez de los sacramentos no depende de la dignidad de quien los administra, pues en ese caso estaríamos constantemente en dudas acerca de si nuestro bautismo es o no válido, o si verdaderamente estamos recibiendo la comunión, ya que nos es imposible saber a ciencia cierta el estado interior del alma del ministro que nos ofrece tales sacramentos. Si los donatistas tenían razón, esto quería decir que Ceciliano no era verdaderamente obispo, y que por tanto todos los que eran ordenados por él eran falsos sacerdotes, cuyos sacramentos no tenían validez alguna. Y lo mismo podía decirse, según los donatistas, de otros obispos acerca de cuya consagración no había duda alguna, pero que ahora se habían unido en la comunión a gentes indignas como Ceciliano y los suyos. Tampoco sus sacramentos eran ya válidos, pues se habían contaminado. Luego, si algún miembro del partido de Ceciliano decidía unirse a los donatistas, estos le hacían rebautizar. Pero si un donatista decidía unirse al otro bando, éste aceptaba su bautismo, sobre la base de que el sacramento es válido por muy indigno que sea quien lo administre. Estas eran, en pocas palabras, las cuestiones teológicas que se debatían. Pero cuando nos adentramos más en los documentos de la época, y empezamos a leer entre líneas, nos percatamos de que había otras causas que se revestían de argumentos teológicos. Así, por ejemplo, es un hecho que entre los primeros donatistas había quienes no solo habían entregado las escrituras, sino hasta quienes habían hecho todo un inventario de los objetos sagrados que la Iglesia poseía, para darlo a las autoridades. Y sin embargo, estas personas fueron aceptadas entre los donatistas sin mayores dificultades. Aún más, uno de los primeros instigadores del donatismo había sido un tal Purpurio de Limata, que había asesinado a 2 sobrinos. Luego, resulta difícil creer que la necesidad de mantener a la Iglesia pura de toda mancha fuera la verdadera causa de la enemistad de los donatistas hacia Ceciliano y los suyos. De hecho, los 2 bandos pronto se dividieron según grupos sociales y geográficos. En Cartago y la región al este de esa ciudad, la región que se llamaba África proconsular, Ceciliano tuvo bastantes seguidores. Pero al oeste, en la región de Numidia, el donatismo era poderosísimo. Esto se relaciona al hecho de que durante varias generaciones la Numidia se había sentido explotada por los elementos en Cartago que participaban del comercio y otros contactos con Italia. Numidia, y más al oeste Mauritania, veía el producto de sus cosechas vendido a Roma, y se percataba de que buena parte de los beneficios de este comercio se quedaba en Cartago y los alrededores, mientras que en Numidia y Mauritania la situación económica era onerosa. A esto se añadía el hecho de que en las comarcas más explotadas había un fuerte elemento no romanizado que conservaba sus costumbres e idioma ancestrales y que veía en Roma y en todo lo que fuese latino una fuerza foránea y opresora. Al mismo tiempo, en la ciudad de Cartago había una clase social compuesta por hacendados, comerciantes y oficiales del ejército, completamente latinizada, que era la que más se beneficiaba del comercio con Italia, y la que veía con más simpatía la necesidad de mantenerse en buenas relaciones con el resto del imperio y de la Iglesia. Pero aún en la misma ciudad de Cartago, y más todavía en las zonas rurales del África proconsular, había una numerosísima clase baja cuyos sentimientos eran semejantes a los de los numidios y mauretanios. Mucho antes del advenimiento de Constantino, el cristianismo había logrado gran número de adeptos en Numidia y entre las clases bajas del África proconsular y, en menor grado, en Mauritania. Estas gentes habían visto en su nueva fe una fuerza poderosa que ni aun el imperio podía quebrantar. Al mismo tiempo, un número menor de gentes de la clase latinizada de Cartago había abrazado el cristianismo.
Esto introdujo en la Iglesia las fricciones que existían en el resto de la sociedad. Pero en esa época las gentes de clase alta que se unían a la Iglesia se veían obligadas en cierta medida a romper algunos de sus vínculos con el imperio, y por tanto las tensiones dentro de la Iglesia no eran insoportables. La situación cambió con el advenimiento de Constantino y la paz de la Iglesia. Ahora el ser cristiano era bien visto por las autoridades. Se podía ser buen romano y buen cristiano al mismo tiempo. Y las clases latinizadas empezaron a convertirse en grandes números. Para otras personas de la misma esfera social que se habían convertido antes, esto era un hecho positivo, pues su decisión anterior se hallaba ahora corroborada por otras personas de importancia. Pero para los cristianos de las clases más bajas lo que sucedía era que la Iglesia se estaba corrompiendo. Todo cuanto estas gentes detestaban en el imperio se estaba introduciendo ahora en la Iglesia. Pronto los poderosos, los que dominaban la política y la economía, dominarían también la Iglesia. Era necesario oponerse a esa posibilidad, recordándoles a los poderosos advenedizos que cuando ellos estaban todavía adorando a sus dioses paganos ya los pobres y supuestamente ignorantes numidios, mauritanos y otros, conocían la verdad. Todo esto puede verse en las distintas etapas del conflicto donatista. Ceciliano fue electo con el apoyo de la clase latinizada de Cartago. A su elección se opusieron las clases bajas del África proconsular y casi todo el clero y el pueblo de Numidia. Casi antes de haber recibido un informe detallado acerca del conflicto, Constantino decidió que el partido de Ceciliano era la Iglesia legítima. Lo mismo decidieron los obispos de las grandes ciudades latinas y a la postre también las griegas. Por su parte, los donatistas no vacilaron en aceptar el apoyo de los clérigos numidios que habían sucumbido durante la persecución. Esto no quiere decir que el donatismo fuera desde sus orígenes un movimiento conscientemente político. Los primeros donatistas no se oponían al imperio, sino al mundo, aunque para ellos muchas de las prácticas del imperio eran características del mundo. En varias ocasiones trataron de persuadir a Constantino de que había juzgado mal al fallar en pro de Ceciliano. Y todavía en época de Juliano, bastante avanzado el siglo IV, tenían esperanzas de que las autoridades vieran la justicia de su causa. Pero alrededor del año 340 apareció entre los donatistas el bando de los circunceliones, palabra que se deriva del latín circuncellas, que quiere decir alrededor de las capillas o de los almacenes. Los circunceliones eran mayormente campesinos numidios y mauritanos de ideas donatistas que seguían prácticas terroristas. Sus cuarteles se encontraban generalmente en las tumbas de los mártires, donde había tanto una capilla como amplios graneros, y es por esto que recibieron el nombre de circunceliones. Aunque algunos historiadores han dicho que no eran sino bandidos que se hacían pasar por gentes religiosas, la verdad es otra. Los circunceliones llevaban su fe hasta el fanatismo. Para ellos no había fin más glorioso que el martirio, y ahora que el Estado no perseguía a los cristianos, los circunceliones que morían peleando contra los poderosos se consideraban también mártires. En algunos casos, el deseo de ser mártires llegaba a tal punto que había suicidios en masa, saltando de lo alto de un precipicio. Todo esto puede muy bien ser fanatismo. Pero ciertamente no es la hipocresía de quien toma una posición religiosa para encubrir sus tropelías. El impacto de los circunceliones fue grande. A veces los dirigentes donatistas de las ciudades los condenaron y trataron de separarse por completo de ellos. Pero en ocasiones, cuando el donatismo organizado necesitaba una fuerza de choque, acudió a los circunceliones. En todo caso, llegó el momento en que las haciendas más apartadas tuvieron que ser abandonadas por temor a ellos. Los viajes por el interior del país se hicieron imposibles para las gentes ricas. Y en más de una oportunidad los circunceliones llegaron hasta los bordes mismos de ciudades importantes. El crédito sufrió y el comercio se paralizó. Frente a esta situación, las autoridades romanas apelaron a la fuerza. Hubo persecuciones, intentos de persuadir, grandes matanzas y ocupación militar. Pero todo fue en vano. Los circunceliones representaban un descontento popular profundo, y el movimiento no pudo ser extirpado. Como veremos más adelante, poco después los vándalos invadieron la región, y con ello terminó el dominio latino sobre ella. Pero aún bajo los vándalos el movimiento no desapareció. En el siglo VI el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, conquistó la región. Pero los circunceliones no desaparecieron.
No fue sino después de la conquista del norte de África por los musulmanes, en el siglo VII, que el donatismo y los circunceliones dejaron de existir. En conclusión, el donatismo, y en particular los donatistas radicales, o circunceliones, fue una reacción más a las nuevas circunstancias producidas por la conversión de Constantino. Mientras algunos recibieron el nuevo orden con los brazos abiertos, y otros protestaron retirándose al desierto, los donatistas sencillamente rompieron con la Iglesia que se había aliado al imperio. Queridos amigos, si les gustó este capítulo no olviden darle like, suscribirse y ver el próximo capítulo que les dejo en la descripción. Nos vemos allá.